Hoy tenemos como invitado a Paco Barragán, curador español, que ha sido muy prolífico, que tiene en su currículum algo así como 91 exposiciones internacionales curadas, entre ellas muchas bienales y ferias importantes. Paco hoy nos va a contar un poco de su último libro, muy interesante, que quizás es el primer estudio real que traza una verdadera línea de tiempo sobre los orígenes y antecedentes de lo que hoy conocemos como una bienal y como una feria de arte. Además de sus cambios a través de la historia, la influencia que tiene una bienal sobre una feria y al contrario, sobre todo en los últimos años. Y digamos que me gusta mucho este libro porque además de ser una información fundamental para todos aquellos que trabajamos dentro del mundo del arte, también está escrito en un tono entre serio y humor, que eso me gusta mucho porque evita esos perfiles demasiado académicos que a veces pueden hacer la lectura menos agradable. En cambio, esta es una lectura muy agradable. Y pues tiene la maravillosa participación de los Artoons de Pablo Helguera. Entonces, bienvenido Paco y gracias por esta información y por esta invitación que decidiste aceptar y me gustaría mucho que nos contaras un poco sobre tu libro. Hola Sandra, gracias por esa prolífica introducción. Sí, mira, te muestro el libro. No dicen que más vale una imagen que mil palabras. Bueno, como sabes, después de terminar Matucana 100, pensaba que quería terminar el doctorado y al mismo tiempo quería terminar este libro, ¿no? Todos hemos viajado, visto, incluso trabajado, colaborado con ferias, bienales, hemos ido a Documenta, a Venecia, eh, a Sao Paulo, a Basel, a Frieze, y por lo general conocemos esas instituciones, pero cuando uno se pone a investigar, entonces se da cuenta que ahí hay mucha más información detrás que no corresponde al mito que se ha creado de esas instituciones, ¿no? Al mito de Documenta, al mito de Venecia, a incluso el mito de Basilea, ¿no? Entonces, me interesó hacer una investigación de tipo un poco más profunda, histórica, de largo recorrido. Como sabes, en el 2008 ya había hecho un libro sobre las ferias, que se llamaba La Era de las Ferias, que era un libro como bueno, era un poco la experiencia mía trabajando con ferias y también haciendo experimentos curatoriales y, y también reflejaba un poco el momento, aquel momento del mercado, ¿no? La euforia del mercado, ¿no? Y no pretendía el libro ser, era más bien una foto fija del momento, pero no era un estudio histórico. Pero como bien sabes, en los últimos 20, 30 años, tanto las ferias como las bienales se han convertido en los auténticos key players del arte contemporáneo. Son eventos temporales aguardados cada cierto tiempo, pero que mueven a las masas. Incluso le han quitado protagonismo a los museos, pienso, porque reúne toda una serie de características que entran muy bien dentro de lo que se ha venido llamando la economía de la experiencia, ¿no? Son lugares donde, bueno, en Venecia, Documenta, Basel, donde uno va, ve exposiciones, se encuentra con amigos, hace networking profesional, asiste a fiestas, conferencias, y claro, es un es un paquete como muy atractivo, ¿no? Y de hecho, como bien sabes, pues bueno, muchos coleccionistas pues prefieren ir más a ferias que a galerías, es un hecho, ¿no? Entonces es un poco toda esa dinámica y me gustaba investigar un poco cómo, cuáles eran los orígenes de tanto la feria como de la Bienal y también, sobre todo, esa, esa metástasis o esa hibridez que se ha ido dando entre la feria y la Bienal. Es decir, cómo la feria se ha ido comportando como una Bienal y cómo la Bienal de facto se ha convertido en una feria, lo que yo he llamado desde el 2008
la ferialización de las bienales y la bienalización de las ferias, ¿no? Entonces pienso que digamos que esta situación, ese estado de bienalización y ferialización es una imagen muy, muy exacta del momento neoliberal actual que vivimos, donde el neoliberalismo invade prácticamente todas las esferas de nuestras vidas, ¿no? Y eso se ve perfectamente reflejado en lo que es la institución, en lo que es la feria y lo que es la bienal. Entonces, históricamente, como bien sabes, y también debido a la filosofía alemana y otros teóricos, eh, teníamos la división desinterés, comodificación, arte, mercado, teoría, práctica, etcétera. Pero ese tipo de binomios en la sociedad actual no tiene mucho sentido. Ya no estamos ante situaciones blanco y negro. Por ejemplo, en las bienales mismamente, como tú bien sabes, la Bienal de Venecia vende tarjetas VIP. 3 tipos de tarjetas VIP. Más comercialización imposible. Si hablamos de las obras de arte, sabes que muchas veces estas grandes obras de arte, que son instalaciones, muchas veces la financiación, producción y presentación de dicha obra en la Bienal es el resultado de un mix en el que colaboran el artista, el galerista, el coleccionista, incluso otro tipo de fundaciones e incluso museos. Entonces ya la idea de lo público y lo privado o corporativo ya se ha difuminado totalmente. Entonces, con este libro, pues lo que quiero por un lado es estudiar un poco la historia de las ferias, que ya viene desde atrás, desde Roma, y también la historia de las bienales, que yo entiendo que ya el Festival de Olimpia eh, es ese tipo de competición. Lo que pasa que entonces era la ciudad-estado, Atenas, que competía contra Esparta, por ejemplo, pero competían pues también por el honor, la gloria en los concursos de escultura, de poesía, los concursos deportivos, y que después la Bienal de Venecia hizo lo mismo, lo que pasa que lo trasladó al Estado-Nación, los pabellones, los concursos por el mejor pabellón, el mejor artista, etcétera, ¿no? Entonces, un poco la historia de largo recorrido de la feria, la historia de largo recorrido de la Bienal y, como en la actualidad, las estrategias que ha aplicado sobre todo la Feria de Arte para convertirse en una pseudo bienal y lo que ha hecho la Bienal para convertirse en una pseudo feria. Muy interesante. Bueno, quiero traer a colación que tu tono durante el libro muchas veces es crítico, irónico, con respecto un poco a las instituciones y al modo en que gestionan, ¿no? Todos los eventos y cómo se influencian los unos a los otros. ¿Por qué para un artista es importante tener esta información, esta claridad? ¿De qué modo le puede servir esto para su propio desarrollo en su carrera? Bueno, primero, como crítica general a la institución arte y a la historia del arte y también en las bellas artes, pienso que por parte de la academia no ha existido casi ningún interés o nulo interés por conocer la propia historia del arte, no la historia del arte, sino la historia del mercado del arte, la historia de los agentes que conforman el mercado del arte. Pensemos en el galerista, el coleccionista, el artista, el subastador, el curador y también las plataformas. ¿Qué sabemos de cómo surgen las subastas? ¿Qué sabemos de los museos? ¿Qué sabemos de las ferias, de las bienales, etcétera, ¿no? Entonces, no existen libros que den una visión histórica panorámica. Si tú quieres saber algo de cómo surgen las subastas, pues te toca empezar a estudiar sesudos textos en Grecia y en Roma, que son fascinantes, pero que son muy específicos y muy especializados. No existe hasta la fecha como una visión histórica.
La historia del arte se ha interesado sobre todo por la historia del artista como genio, de los movimientos artísticos, de los géneros, pero por ejemplo no se ha interesado por la historia del artista y su relación con el mercado del arte y su relación con las ventas, por ejemplo. Eso siempre ha sido muy, muy importante y definitivo en el quehacer artístico y en cada época. Entonces, la historia del arte tampoco nos facilita una visión panorámica que nos diga, que nos explique cuáles han sido los diferentes sistemas institucionales del arte. Es decir, ¿alguien me puede explicar si en Grecia existía un sistema de arte institucional real? Y en tal caso, ¿quién eran los agentes? ¿Quién eran los key players? En Roma, ¿por qué conocemos artistas griegos, Zeuxos, etcétera, un montón, y no conocemos ningún artista romano? El siglo XIX, es decir, si uno quiere saber cómo Picasso, conjuntamente con Vollard y Rosenberg, crearon el mercado para el arte moderno a principios del siglo XX, pues hay un libro maravilloso de Fitzgerald que se llama Making Modernism, pero es una cosa muy concreta. Sin embargo, no hay esas visiones de conjunto y yo creo que lo interesante es saber un poco qué es lo que pasaba con el artista en Grecia, qué pasaba en Roma, qué pasaba en el Renacimiento, en el Barroco, cómo ha ido cambiando su posición. Sabemos que en el Barroco el artista era el absoluto amo del arte, es decir, artistas como Rubens, David Tenier, etcétera, no solo eran artistas, tenían su estudio, su workshop, pero eran sus propios dealers, eran marchantes, o sea, no solo de su propia obra, incluso de otros, eran asesores de grandes colecciones, de reyes, compraban para ellos. Si había un problema de autenticidad, eran al artista al que se llamaba, el que decía si esta obra había sido pintada por tal artista, etc. Eran los conservadores, David Tenier, el conservador, etc. Era impresionante. Entonces, un poco, yo pienso que como artista hoy, para saber un poco cuál es tu posición y también aprender de lo que el artista fue y pudo hacer en el pasado, necesitamos conocer ese pasado, ¿no? Entonces, a lo largo del libro, en cada momento me he parado a pensar un poco en la relación del artista con su relación con la feria de arte y su relación con el mercado, que pienso que es interesante. Porque, por ejemplo, en el Renacimiento del Barroco, los artistas que vendían directamente en ferias eran los artistas de poca categoría. Los grandes artistas, Rembrandt, Rubens, David Tenier, etcétera, Van Dyck, etcétera, ellos tenían unos marchantes o vendían ellos mismos su obra, ¿no? Entonces, todas esas cosas son interesantes. Por ejemplo, si trasladamos esto al galerismo, ¿no? Todo el mundo estará de acuerdo conmigo que Larry Gagosian es un gran galerista, que es uno de los top. Bueno, pues con todo lo top que es Larry Gagosian, a mí no me impresiona mucho, porque yo sé que en el Barroco, entre 1600 y 1640, había un señor que se llama Guillaume Forchant de Elder, que ese pintor marchante dominaba el mercado, no solo la parte de arriba, o sea, las obras de los maestros de entonces que se vendían a las grandes cortes, sino que cualquier pintura que se colgaba en una iglesia en América Latina, o sea, da igual que fuera la Nueva España, Quito, Bogotá, donde fuera, salía de sus talleres en Amberes. Eso es impresionante. El señor Larry Gosling, con todos mis respetos, nunca ha llegado a tener ese poder. Entonces, me decepciona cuando oigo a galeristas hablar, porque veo que no saben su propio pasado, porque de hecho hay muchas estrategias que aplicaron ciertos galeristas en el pasado y que sí han funcionado. De hecho, también en mi libro tengo una sección que se llama Why Galleries Fail.
Money Markets Museology, donde explico mi visión de por qué las galerías no están teniendo éxito, ¿no? ¿Piensas que un poco se repite la historia de algún modo y que quienes son protagonistas hoy de la escena contemporánea piensan que son pioneros y en realidad si vamos al pasado, justamente ese episodio que estás citando de tu libro muy interesante sobre el mercado en Holanda, donde los artistas, digamos, llamados de segundo grado y no los Sí, que tenían a los aristocráticos o a la iglesia o a los nobles, que eran sus... quienes les daban el dinero para trabajar, cómo ellos se comportaban, tenían tantos oficios al mismo tiempo, ¿no? Entonces eran claro, los que vendían, claro, eran los que sí. curaban, eran los que hacían promoción, marketing, en fin. Y bueno, pienso que hoy en día creo que muchos artistas tienen que ocuparse de todo eso porque no tienen, digamos, acceso a que otras personas lo hagan y quienes tienen el gran poder y éxito, etcétera, es porque están de algún modo sponsorizados o patrocinados por estos grandes o galeristas, un Gagosian o un gran curador, no sé, ¿qué piensas? ¿Un poco se repite la historia o no? Bueno, eh, como decía Marx, la historia se da primero como tragedia y después como farsa, ¿no? Eh, yo creo que la historia se repite. De hecho, si tú recuerdas, en mi libro doy unas estadísticas, en mi libro, disculpa, doy unas estadísticas eh, de aquello que se hizo, que era en Leiden, del estudio que se hizo de los ingresos de los artistas municipales entre la municipalidad y al final de 120 artistas como 8 vivían muy bien, 20 normal y la gran mayoría era demasiado pobre para pagar impuestos. Creo que esa situación no ha variado mucho en la No, actualidad. existe del mismo modo quizás hoy, Entonces, sí, yo creo que la historia se repite, pero que no aprendemos del pasado porque no estudiamos el pasado. porque no lo conocemos. No lo conocemos. Entonces, cuando yo oigo a ciertos galeristas hablar, entonces yo ya sé inmediatamente que no tienen mucho conocimiento sobre la propia historia del galerismo, del marchante, porque hay cosas que se hicieron en el pasado que sí todavía siguen siendo muy válidas. Y lo mismo pues vale para el curador, el artista, etcétera, ¿no? Y sobre todo digamos que la historia del artista es fascinante, ¿no? También es fascinante porque fue el propio artista el que aniquiló esa posición. Es decir, cuando surge la academia, es el artista, porque casi siempre son artistas los que son los que promueven la academia y los que son los presidentes de la academia, entonces es el artista que entonces ya empieza a ejercer como jurado, como crítico de arte, como historiador de arte y es el que aniquila un poco el poder del propio artista. Y ya cada vez con el progreso de la historia va reduciendo el papel del artista simplemente a productor. Ya cualquier otra faceta de marchante, curador, conservador, etcétera, ya eso desaparece, ¿no? Es fascinante. Sí, entonces yo pienso que para conocer el presente necesitamos conocer el pasado y después hay ciertas cosas del pasado que están ahí, que han sido muy útiles y son muy provechosas y podemos reutilizar y adaptar a nuestras necesidades en el presente, ¿no? Te hago una pregunta que no estaba planeada, pero me parece interesante porque es una pregunta que le hago siempre a los artistas con los que trabajo, Uh -huh. un poco improvisando una respuesta. No Sí, tiene que ser nada tan articulado ni académico, pero dime, según tú, ¿para qué sirve el arte? bueno, yo creo que al menos para mí, a mí el arte me sirve personalmente me sirve para pensar en locuras que en la vida normal no pienso. Es decir, a mí me interesa el arte, sobre todo, como tú bien sabes, siempre he trabajado mucho el tema del arte social, político, ¿no? En relación con la política. No hace falta que sea un arte político muy panfletista, pero a mí siempre me ha interesado la relación entre
lo político y lo artístico. Porque pienso que somos seres políticos, en el sentido que lo define Hannah Arendt, y porque pienso que la esfera del arte todavía sigue siendo una esfera con bastante libertad. De vez en cuando hay algo de censura, pero para lo que es el arte pienso que hay poca censura, ¿no? No es como el mundo del cine o el mundo de la música, que la censura es mucho más fuerte porque, claro, el impacto que tienen el mundo del cine, la música, etcétera, es mucho más grande, ¿no? Sin embargo, el arte a mí me interesa porque el arte nos permite ser mucho más radicales, o perdón, nos permite tener pensamientos mucho más radicales, utópicos, locos, futuristas, etcétera. Es como un vivero de ideas, y después algunas de esas ideas, bueno, se plasman en una exposición, en un escrito, como sea. Y después con el tiempo me interesa porque el arte, muchas de esas imágenes que creamos, después llegan a la sociedad, pero no directamente como ocurre con la publicidad, pero muchas veces llegan por vías indirectas, ¿no? Y para ponerte un ejemplo muy sencillo, el típico no de Santiago Sierra, ¿no? Bueno, el típico no con la típica tipografía, que es un sans condense típica, bueno, pues me parecía sorprendente y fascinante que en las demostraciones que había de la tercera edad, de los jubilados en España, pues, pues todos ellos iban con camisetas con ese no típico o con postes, cartelas, etcétera, ¿no? Entonces el arte tiene una manera eh, de funcionar indirectamente que después la publicidad, porque tú sabes muy bien que la publicidad está todo el rato saqueando ideas del mundo del arte, la publicidad, movimientos sociales, pero incluso acaban en el ámbito de lo político, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que el arte no solo prefigura lo político, sino que incluso lo configura, porque cualquier cosa que podamos discutir en un parlamento, que de hecho el parlamento es el espacio performativo por excelencia, es un puro performance lo que hacen esos señores, lo que pasa es que la mayor parte de las veces son performances bastante malos. Eh, entonces, lo que ocurre con el arte es que tiene esa capacidad de prefigurar y configurar, porque cualquier cosa que se decida en un parlamento, eso ya ha habido algún artista que ya ha pensado eso, lo ha puesto en práctica, ha hecho una exposición, un vídeo, una instalación, etc. En otras veces, eh, digamos que el efecto del arte, de la obra artística, de la propuesta artística, es muy directa. Pensemos, por ejemplo, y molesta. Pensemos por ejemplo, en Dana Schutz, en la Bienal del Whitney. Entonces ahí esa obra era demasiado, generó mucha polémica y al final se descolgó. Luego se dijo que era por goteras, pero evidentemente para mí fue un ejemplo de que ahí el Whitney pues cedió, ¿no? Entonces, en ese aspecto me interesa el arte porque es una herramienta bastante poderosa, pero sus maneras de funcionar y de acabar en la sociedad pues son diferentes y también es lo que lo hace fascinante en ese sentido. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, 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 interesante. Yo sé que también has estudiado los orígenes y lo hemos discutido en el pasado, todo lo que significa el White Cube Format, Ujú. ¿no? Pero más allá, digamos, de su línea de tiempo histórica, lo que te quiero preguntar es si para ti sigue siendo un formato válido en estos tiempos, tratando de pensarlo dentro de una reflexión contemporánea y de lo que está sucediendo en el mundo. ¿Y por qué lo hago? Me doy una opinión personal al respecto. Es porque el White Cube, que es un formato que se ha globalizado completamente, pues digamos que tiene la ventaja de ser un receptor bastante agradable por ser tan anónimo, por ser aséptico, de cualquier tipo de diálogo creativo, artístico, pictórico que se quiera poner dentro de él.
Pero no sé si siempre esto es una reflexión válida, no sé si eso elimina un poco el reto de un diálogo con el territorio, con el contexto cultural, con la gente que está en ese lugar donde se está generando esa reflexión creativa y que está dentro de un contexto de un White Cube, porque justamente siendo un formato que existe un poco en todo el mundo, al final uno dentro de un White Cube podrías decir que estás en Seattle o en Bogotá o en Sudáfrica. Entonces, opinión al respecto de Paco Barragán. Bueno, yo creo que ahí has abierto la caja de Pandora. Y lo que voy a decir no va a gustar a la gente del mundo del arte, pero aquí volvemos otra vez a lo mismo. El curador, el director de museo, el artista, etcétera, todo el mundo trabaja con el White Cube y no saben de dónde viene, quién lo inventó, cuándo, por qué, para qué tipo de arte. Entonces, lo que asistimos desde hace mucho tiempo, que el White Cube se convirtió después de la Segunda Guerra Mundial en el International House Style, lo que asistimos desde hace mucho tiempo es a un divertido anacronismo, en el sentido de que da igual que sea Picasso, Miró, Dalí, Duchamp, los expresionistas, da igual que sea arte conceptual, todo tipo de arte, o como Mondrian ahora aquí en el Reina Sofía, o Malevich, todo tipo de arte se mete en el White Cube, se fuerza en el White Cube. Entonces al final se desnaturaliza ese tipo de arte, ¿no? Entonces, el mayor fake news de la historia es toda esta idea del White Cube que ha vendido la museología norteamericana y anglosajona, porque el White Cube fue inventado en Alemania. Después existe un librito, un panfleto de O'Doherty, que es la ideología del cubo blanco, que ese señor no tiene ni idea de dónde se inventó, ni cómo, ni cuándo, y entonces se pone a filosofar, y después el mundo del arte, todos los curadores de postín, directores de museos, se ponen a citar un panfleto de una persona que no sabe ni siquiera que eso se inventó en Alemania. Entonces eso es lo típico, ¿no? Las cosas, para abreviar, porque es un tema fascinante y escribiré un libro sobre ello en su momento. El asunto es que la museología moderna se inventó en Alemania entre 1871 y 1933, y la museología de cubo blanco, que ellos llamaban Die Weiße Wand, llamaban en realidad la pared blanca, no era ni cubo ni entonces era solo una de las diversas museologías que existían. Básicamente es muy sencillo porque, si recuerdas, desde principios de siglo, bueno, incluso finales del siglo XIX, cada tipo de arte tenía su propia museología. Desde, recordar los experimentos del impresionismo, que hacían experimentos con papel, con el tipo de color, con los marcos, incluso eran fascinantes. Pero el arte expresionista tenía su propio montaje, su uso de colores. Usaban dos colores en concreto, que eso era con unas razones específicas. Pero también el surrealismo. ¿Recuerdas los montajes surrealistas? Que eran impresionantes, que eran una locura, eran inmersivos. Entonces, ver hoy en día una exposición de Dalí en cubo blanco, como viene el Reina Sofía, eso es desnaturalizar la obra por completo. Eso es convertirla, es no solo desnaturalizarla, es sobreestetizar la obra, por un lado, y despolitizarla por otro. Entonces, eso es lo que hace el cubo blanco, ¿no? Recordemos el neoplasticismo, el suprematismo, el dadaísmo, todo tipo de obra tenía su tipo de montaje. Y nosotros necesitamos volver a ese tipo de montajes de museologías que yo llamo contextuales, que crean contexto. Porque el cubo blanco al final lo que hace es como generar café para todos, desnaturalizar la obra de arte, despolitizarla, y entonces al final simplemente, si el museo ya es como una especie de safe haven, de espacio sagrado donde la sociedad nos permite experimentar, porque bueno, lo que pasa se queda en el museo, ponerle ahí el cubo blanco, utilizar la museología del cubo blanco es ponerle otra segunda atadura
para todavía desnaturalizar, despolitizar la obra de arte. Me resulta muy divertido ver todas estas exposiciones de arte político, arte relacionado con feminismo, género, etcétera, y todas colocadas ahí en el cubo blanco. Es decir, el cubo blanco es una cosa tan sofisticada que el montaje, es decir, la obra a las alturas de los ojos, separada, la luz cenital, etcétera, todo eso tiene una razón muy concreta. Y el señor Alfred Barr estuvo en Alemania, vio ese montaje y después lo adaptó. ¿Y lo adaptó para quién? Porque ¿quién eran los clientes de Alfred Barr? ¿Quién eran los que financiaban su museo? Los Dreyer, los Rockefeller, Guggenheim, eran las élites, y las élites no estaban interesadas en un arte político o social que pudiera cambiar la sociedad o que hiciera que el ciudadano pensara en otras sociedades posibles. Estaban interesadas en un tipo de arte formalista. Y el cubo blanco es un montaje puramente formalista, y por eso tampoco sirve para el ciudadano normal, porque el 90% de las personas que van al museo hoy día no son expertos en arte. Entonces necesitan un tipo de museología que cree un contexto, que les dé más, etcétera, ¿no? Y aparte que yo pienso también que el curador hoy día, desde mi punto de vista, el curador ha de ser un narrador, un museólogo y un diseñador de exposiciones. Desde Harold Seyman, el tan venerado Harold Seyman de los estudios curatoriales, con mi respeto, Harold Seyman es un gran narrador, pero no es ni museólogo ni diseñador de exposiciones. Solamente basta ver las exposiciones que ha comisariado, su documenta, aquella de sonidos ahistóricos, varias de ellas. Entonces, la profesión del curador es una profesión muy compleja, porque el curador ha empezado a asumir tareas que no son propias de él. El curador por lo general no ha estudiado la museología, y si la ha estudiado, no ha estudiado la auténtica museología alemana, donde se han inventado no solo los period rooms, pero incluso ahí se inventaron los Friends of the Museum, los Board of Trustees, etcétera. Todo aquello que la gente piensa que se inventó en Estados Unidos se inventó en Alemania. Después, los diseños. Alfred Barr era uno de los últimos grandes curadores. Anteriormente era Wilhelm Bode y otros. Entonces, pero incluso Alfred Barr contrataba a diseñadores de exposiciones de la Bauhaus, que eran los mejores. Entonces, hoy en día, como curadores, estamos haciendo una profesión para la que no estamos preparados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que da igual que estés en México, en Miami, Mumbai o donde quieras. Todo es lo mismo. Es lo mismo, el mismo tipo de montaje, no varía. Entonces, al final, y te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Porque también es lo que yo llamo museología comparada. Es decir, me estoy dedicando a comparar cómo son los montajes que se hacen hoy en los museos y los montajes que se hacían entonces, ¿no? Pero he visto una exposición que era la de Giacometti, la vi en la Baylor, la vi en el Louvre de Abu Dhabi y en el Prado. Y en las tres instituciones estaba mal montada. Entonces ahora tú me vas a decir, bueno, pero ¿cómo es que afirmas que está mal montado? Muy, muy sencillo. En los tres sitios, las esculturas de Giacometti estaban puestas sobre una plataforma blanca, ¿vale? En el Louvre de Abu Dhabi, no solo contento con eso, eran dos plataformas, una blanca y después otra plataforma gris, y sobre eso estaba la escultura. Bueno, si uno mira las esculturas de Giacometti, sabe que ya lleva como una especie de pedestal, ya lleva como una estructura para ponerla. Y la escultura de Giacometti ha de ir directamente al suelo, porque además es toda la filosofía del hombre conectado a la tierra, toda esa idea existencialista de Giacometti y demás. Si tú tomas esa escultura y la pones encima de una plataforma, ya estás sobreestetizando la obra, ya estás yendo en contra de la esencia de Giacometti. ¿Qué museo lo presenta correctamente? Bueno, el Museo Louisiana en Dinamarca. Ahí las obras están directamente sobre el piso. Entonces, otro ejemplo, exposición de Max Beckmann en el Thyssen-Bornemisza. Entonces,
el curador Tomás Llorens se ha puesto a utilizar muchos colores de pared, que me encanta, pues no sé, gris, marrón, etcétera, pero no ha utilizado los dos colores que utilizaban los expresionistas. Uno era verde limón y el otro era azul antracita. Entonces, si no sabes esas cosas, lo siento. Sí, Mm, digamos que también hay un poco de, me atrevo a decir, un poco de mediocridad en ese no investigar bien la intención de un artista y su propia investigación artística, ¿no? También un poco de su contexto histórico, sobre todo cuando presentamos a un artista que de pronto ya no vive, etcétera, y que a veces se peca mucho de pronto de incluir inclusive elementos decorativos que van justamente a despolitizar una obra, porque eso me parece, digamos, el más grande daño que se le hace a la Bueno, obra pero de un mira, artista, ¿no? Quitarle toda esa intención que podría generar un diálogo interesante con un público que no necesariamente es experto. mira, otro ejemplo, es que los ejemplos son todos los días. Da igual que sea el MoMA, la Tate, pero por ejemplo, el Centraal Museum hizo una exposición de Caravaggio. Entonces, en Holanda les gusta mucho diseñar y tal. Eh, Se pusieron las obras colgadas sobre un degradé de colores, que era amarillo, azul, verde y tal. O sea, espantoso. Y después la iluminación era tipo cubo blanco. Primero, las obras de Caravaggio y los barrocos y demás, eso tiene que ir sobre un fondo que es así como vino, rojo suave, marrón, etcétera. Eso es así. Segundo, la iluminación tiene que ser iluminación puntual, focal, barroca. ¿Por qué? Porque estamos recreando cómo se instalaban, como tú bien sabes, en las iglesias en Italia, que estaban ahí en lo alto con una vela. Y era también un poco la idea del impacto, crear, es decir, los santos y Dios arriba, la Virgen, que eran poderosos, y nosotros como espectadores abajo, niños, insignificantes, etc. Entonces, eso es lo que tienes que recrear. Entonces, a mí no me vale, incluso, bueno, ya me parece una locura que en algunos museos en Italia se han hecho exposiciones de antiguos maestros en cubo blanco. Eso ya es el no va más. Entonces, este tipo de ignorancia entre directores de museos y curadores, pero estoy hablando o sea, de los top. Me da igual que sea Harald Seyman, que sea el fallecido Okwin Wesor, Nicolás Bourriot, etc. Este tipo de ignorancia, desconocimiento, me parece absolutamente increíble. Entonces, bueno, una cosa es eso, el desconocimiento no justifica. Entonces, yo pienso que debemos ir a otro tipo de museología. Y esto ya lleva, bueno, el cubo blanco. De hecho, es fascinante porque quiero hacer el timeline del cubo blanco, porque es una historia tan compleja y tan fascinante porque, de hecho, Alfred Barr ni usaba el cubo blanco. O sea, es decir, él no usaba el color blanco, odiaba el blanco. Él usaba como, aparte que no iba pintado en la pared, la pared iba forrada. Él usaba un tipo de color que era como beige, que era que se llamaba una tela que se llamaba Moncloth. Pero en realidad, el que impuso el cubo blanco, el color blanco en los museos y este tipo fue Sweeney, que era del Guggenheim, que cuando Frank Lloyd Wright hace el museo, él lo quería pintar de un color, pero Sweeney, que era entonces el director, dijo no, blanco. Y eso fue alrededor del 68. Y es entonces cuando este tipo de museología de cubo blanco se impone urbi et orbi, para que veas lo complejo que es el tema. Pero existe un panfleto del señor O'Doherty que Elena Filipovich y todos los críticos y curadores y directores más granados citan, pero ese panfleto no te explica nada. La auténtica, digamos que el auténtico cubo blanco está en Alemania, lo que pasa es que, bueno, está en alemán. Afortunadamente hablo alemán y de hecho estoy en contacto con el experto que lo estudió, que se llama Alexis Joachimides. Entonces, espero ahí entrevistarle para así también aclarar ciertas dudas que tengo, ¿no? Pero bueno, el mundo del arte es así. Entonces, en conclusión, creo que lo que dice Alexis Joachimides es que trabajamos con el museo y los curadores y los directores ni siquiera conocemos la historia del museo. Entonces, esto lo podemos aplicar a muchos aspectos, ¿no?
y por eso también, bueno, yo he empezado primero con las ferias y las bienales, donde intento dar un repaso histórico que nos dé al menos como una especie de marco, de frame, con una serie de tipologías. Después ahora estoy terminando otro libro sobre la historia del coleccionismo, de 2678 años también, una especie también de, a través de 6 tipologías, explicar toda la historia, y después escribiré sobre el cubo blanco. En resumen, me encanta porque veo que hay muchas cosas sobre las que escribir. Bueno, y Eh, para contarte una anécdota divertida sobre el cubo blanco que ha permeado talmente tanto, ¿no? La estética o la percepción de los artistas, que me ha sucedido a menudo cuando un artista que no vive acá en Florencia viene y visita, no te digo el Uffizi, que ya ha estado un poco cambiado, pero lugares más digamos, que han conservado una cierta estética que corresponde a su momento histórico, como Palazzo Pitti, donde está la Galería Palatina, y conservan un poco ese modo en que justamente los Medici colgaban sus obras y las exponían a su público, y los comentarios que muchas veces he recibido es, wow, estoy sorprendido que, o sorprendida que este museo no tenga no haya transformado esto en una instalación adecuada, justamente buscando el White Cube. Y siempre empiezo esa discusión y digo, pero ¿por qué? ¿Por qué te esperas que la casa de los Medici, que es un museo donde, claro, dice, pero es que ahí hay obras de Caravaggio, es que hay obras de Brunelleschi, y digo, claro, pero es que así era como ellos las tenían colgadas, así fue como estos artistas que fueron comisionados pensaron la obra para que estuviera ahí. Pero es interesante que haya esa expectativa de que todos los museos, para que sean válidos ante los ojos del público, deberían ser un white cube, ¿no? Eso me sí, parece sí, sí. fuerte, interesante, súper en desacuerdo, pero sucede. Bueno, lo interesante que cuentas es que en aquella época, en el Renacimiento, la relación entre el artista y el patrón o el patron, porque entonces no era coleccionista, aún no se da el coleccionista, era como el mecenas que comisionaba, la relación era muy intensa y de hecho el mecenas intervenía mucho en el contenido de la obra, ¿no? Porque precisamente las obras se adaptaban a los espacios, eran site specific, ¿no? Se adaptaban para cada espacio y después también había mucho, el nivel de simbología, de iconología era increíble, todo eso se hacía por contrato muy específico, qué tipo de temática, cuántas figuras, etcétera, ¿no? Qué tipo de colores se usaban, era fascinante. Entonces, los coleccionistas hoy no llegan a ese tipo de nivel, ni siquiera Saatchi llega a ese tipo de nivel de intervención y sofisticación, ¿no? Entonces, si queremos saber, volvemos a lo mismo, si queremos saber si Saatchi es un coleccionista revolucionario, entonces deberíamos saber, por ejemplo, qué es lo que ha hecho Isabela d'Este para comparar. Y igual en la comparación pues está bien como coleccionista, pero no es tan revolucionario como fue Isabela d'Este, ¿no? Yo pienso que necesitamos más de ese tipo de comparaciones, ¿no? O, por ejemplo, comparar Damien Hirst, que todo el mundo conoce, pero compararlo con Rembrandt. ¿Qué fue lo que Rembrandt hizo que hiciera de él un artista tan revolucionario en todos los sentidos a la hora de comercializar su obra, a la hora de elevar el prestigio social del artista, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tengo obligación absoluta y curiosidad de preguntarte, Sí. dados los tiempos de pandemia, ¿qué piensas de la respuesta sobremesurada de parte de las instituciones, tanto privadas como públicas, de convertir sus contenidos a llamados 3D Virtual Tours, exposiciones online? Han habido ferias enteras online, bienales Sí, sí. online. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo pienso que eso en sí también ha sido una pandemia, ¿no? Pienso que ha sido una exageración y ha sido también el reflejo del nerviosismo que ha existido en el mundo del arte, porque evidentemente en nuestra era neoliberal el sujeto no puede estar quieto, el sujeto tiene que estar produciendo constantemente, ¿no? Entonces todas las instituciones se han visto cogidas con el pie cambiado y se han visto en la obligación de hacer cosas. Como tú dices, las ferias online, las OVR, conferencias online, eh, tours online, etcétera, ¿no? Entonces ha habido un exceso exagerado. De hecho, pues también se habla ya del OVR fatigue, de toda esta y muchas, además no solo había un exceso, porque yo sé de algunos coleccionistas que me comentan que prácticamente todas las semanas recibían información de las ferias, etcétera, ¿no? Yo pienso que el problema que ha habido es que ha habido muchas actividades, pero pocas actividades verdaderamente interesantes que aportaran información, conocimiento, ¿no? Por otro lado, en una encuesta que se hizo entre, no sé si eran 3.000 coleccionistas en Nueva York, solamente el 10% admitió haber comprado durante la pandemia online, lo cual pues no son resultados muy alentadores o espectaculares. Eh, Pienso que en la pandemia, como en una época normal, las personas que compran online y que invierten, pues compran en esas galerías marca, los Gagosian, Davis Werner, compran artistas marca, etcétera, ¿no? Es un poco así. No, eso no beneficia particularmente, creo, a las galerías medias y las galerías jóvenes, ¿no? Entonces, por ahí. Pero básicamente, bueno, lo digital estará ahí, será un complemento, pero nunca va a sustituir lo real. Lo que para mí ha hecho lo digital es darle todavía más aura a lo real, que hagamos que tengamos todavía más necesidad de ver exposiciones en realidad, de asistir a conferencias presenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco, si me permites, un poco la broma que digo en mi libro, es un poco como comparar el sexo virtual con el sexo real. El sexo virtual está bien para un apaño, pero normalmente preferimos el sexo real, ¿no? Entonces, es un poco así. Lo que va a ocurrir es, pienso, aunque cuando uno hace este tipo de vaticinios, pues siempre el tiempo le pone en su sitio, ¿no? Pero yo pienso que, recuerdo que es un poco como el arte antes de los 90. ¿Quién viajaba antes de los 90? Unas pequeñas élites. ¿Quién iba a Documenta, Venecia, Basilea? Unas élites. No había viajes low cost. Era carísimo. Entonces, si no hay pronto vacunas, creo que van a ser menos gente las que va a viajar. Porque, por ejemplo, si tú quieres ir a la Bienal de Sydney y sabes que Australia te obliga a estar 2 semanas en un hotel en cuarentena que te tienes que pagar tú, ¿quién se va a plantear eso para igual estar allí una semana? Creo que ya, entonces, mientras no exista una vacuna rápidamente, las escenas, bueno, pues van a ser como cada uno va a estar más en su ciudad o en su país, van a ser más locales, lo cual tampoco creo que sea malo, pero todo va a cambiar, todo el ecosistema va a tener que cambiar, no solo las ferias, que es lo que la gente dice, pero también las bienales, los museos. Igual no se pueden traer esas exposiciones, esos blockbusters, exposiciones tan caras y tan mediáticas. Igual hay que trabajar más con la escena local, etcétera, no lo sé. Va a tener efectos, seguro, sin duda. Bueno, hace unos años recuerdo que escribiste, si no me equivoco, un ensayo, o no sé si hacía parte de un libro, que me gusta mucho, la clasificación que hiciste sobre los tipos de curadores, que es muy acertada, pero también divertida. Y me gustaría que nos contaras brevemente cuál es esa clasificación de curadores que tú has hecho y tú dentro de cuál de esas Bueno, pero categorías estás. me vas a matar, pero ya ni me acuerdo, me la vas a tener que recordar. Sí,
Recuerdo ligeramente, bueno, era un poco en ese estilo irónico, autocrítico que tengo a veces, ¿no? Eh, Pienso sinceramente que el curador ha... lo- lo- eh, Te voy a responder la pregunta no de otra manera, que creo que igual es más interesante. En los 60 existía, según Isabel Gro, existía el sistema que era básicamente, que llamaba ella Leo Castelli, el modelo Leo Castelli, que era el galerista y el crítico de arte, ¿no? Entonces el galerista buscaba un artista y el crítico de arte lo presentaba, escribía y lo contextualizaba, ¿no? Y de ahí Isabel Gro dice que hemos pasado al modelo del galerista y el coleccionista, ¿no? Que es que hoy en día es el galerista, por ejemplo, un galerista como Larry Gagosian o el de White Cube y un galerista como Saatchi, que son los que determinan qué artistas exponen, quién, cuándo y demás, que ya no necesitan al resto del ecosistema artístico, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa codificación, porque yo creo que el sistema actual es el sistema del galerista y el coleccionista, pero con el curador. Porque necesitan el input del curador, porque el curador es el que ha sustituido al crítico de arte y es el que contextualiza a ese artista en una bienal, en un museo o incluso en una feria de arte, en una sección como Art Unlimited de Art Basel, ¿no? Entonces, pienso que el curador ha adquirido un protagonismo exagerado. Está ahí, tiene un papel ahí entre el artista, la galería, el museo, etcétera, ¿no? Y que son demasiadas cosas las que asume para las que no está preparado. Aunque él crea que sí, y yo tengo que admitir que yo también he participado de ese circo, es así. Y de hecho, hasta 2015, hasta que no fui a Matucana, tampoco me preocupaba si museología, diseño expositivo, qué. Yo hacía lo que hacía todo el mundo. Venía haciendo, pues, durante 13 años, haciendo exposiciones como todo el mundo, cubo blanco y ya está. Uno no se va a plantear nada, todos hacen lo mismo, yo qué sé, ¿no? Es un poco así. Entonces, sí, entonces ahí hay todo tipo de curadores y claro, curadores estrella, curadores esto, curadores otro, pero bueno, era un poco un ejercicio irónico. Después escribí otro artículo que también se llamaba, otro que está online, se puede conseguir online, que se llamaba el artículo como el curador como censor, que es muy interesante, de cómo el curador aplica la censura. Ante exposición o la buena censura se aplica ante exposición, no intra o post, porque entonces ya, si ya llega a la esfera pública, entonces ya mal. Y después escribí otro artículo que está también online, que es el flujo curatorial, ¿no? De cómo empieza todo el flujo desde que el curador o el artista concibe una idea hasta que verdaderamente se plasma, ¿no? Sí, en cuanto a la profesión del curador, lo que creo además es que todas estas escuelas tipo Bard College de estudios curatoriales y cursos curatoriales y demás están haciendo más mal que bien. Están entronizando un tipo de curador egocéntrico, etcétera. Es como el egocéntrico que tienen mitificado a ciertas personas como Hagald Seyman, Hans-Ulrich Obrist, etcétera, que es más un tipo curador estrella y sobre todo muy basados en discurso, en un curador discursivo, ¿no? No tanto que no pone en el centro al artista ni a la obra de arte ni la práctica artística, ¿no? Entonces, son estos discursos académicos nefastos, ¿no? Pienso que son nefastos, que sacan de las escuelas todo el rato a curadores que además después creen que simplemente por haber estudiado en Bart, que ya tienen mucha experiencia, que ya saben, y verdaderamente no saben gran cosa. De hecho, de museología y diseño expositivo no saben nada, porque no se lo enseñan. Los profesores de Bart tampoco. Entonces es un poco así, ¿no?
Pero bueno, son estas tendencias, pero son sujetos que entran perfectamente en el mercado, en ese, lo que pide el mercado, ese sujeto liberal que se adapta y al final siempre va a costa del artista y la obra de arte. Bueno, Paco, cerremos esta entrevista. Quiero que nos cuentes dónde podemos conseguir tu libro Sí. y también me gustaría que nos contaras, porque yo sé que tienes muchísimos otros textos aparte de este libro que son interesantes, ensayos, artículos. Cuéntanos un poco dónde podemos encontrar esta información. Bueno, el libro. Le he dedicado 4 años, no sé si me he leído 90 libros, 400 y pico artículos, ensayos, la mayor parte de ellos escritos de manera aburrida, típicamente académica. Te recomiendo que compres el libro porque así vas a pertenecer a una pequeña élite internacional que puede hablar con conocimiento de ferias y bienales. Por esa misma razón, incluso aunque solo sea para expresar tu opinión en redes sociales, con datos, nombres, etcétera, te merece la pena el libro. El libro, bueno, existe en ebook, que lo hemos puesto muy económico a $9,99 para que ningún estudiante se quedara sin él. Lo puedes comprar en Smashbooks o en Amazon, ¿vale? Y después el libro en papel se compra en AB Books o en Amazon Estados Unidos. That's it. Perfecto. Y Después, sé mis que otras tus cosas y textos, me gusta. mis textos y demás, pues eso están todos colgados en Academia Edu. Es una página web que es gratis, tú te puedes dar de alta gratis y ahí tengo todos los textos por secciones, lo que he escrito sobre museos, lo que he escrito sobre ferias de arte. Tengo entrevistas, hay una entrevista muy interesante a Marianne Stanisewski, que es la gran experta que tiene un libro que se llama The Power of Display, que son todas las exposiciones de Alfred van der MoMA. Es un documento interesantísimo. Entonces yo la entrevisto a ella sobre el cubo blanco. También hay otra entrevista que es muy interesante con Arseny Silyaev, que es sobre museología soviética, porque los soviéticos en los años 20 y 30 hicieron montones de experimentos, no como aquí que nos quedamos con el cubo blanco, sino ellos hicieron muchos experimentos para contextualizar esa obra burguesa para el nuevo ciudadano soviético, ¿no? Y así también hay otros sobre los problemas de conservación, de arte conceptual, etc. Ahí están casi todas mis cosas colgadas, ¿no? Bueno, Paco, muchas gracias por tu tiempo el día de hoy. Nada, muchas gracias a ti y espero que haya sido útil y nada, ya sabéis, this is it.